Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este webinar, esta clínica código gratuita, que le hemos titulado Libro de Especificaciones BOS. BOS por las iniciales de las palabras en inglés Book of Specification, el libro de especificaciones para la certificación CW. Ahora vamos a compartir información importante sobre este libro, qué es este libro, qué código, qué información contiene este código de soldadura y qué aplicación tiene. Bien, entonces damos la bienvenida a cada uno de los que se han dado cita a este webinar. Siempre saludamos sus deseos de capacitarse, adquirir nuevo conocimiento. Damos la bienvenida a cada uno de los participantes de diferentes países, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Guatemala, de México, de Chile, de Argentina, algún país que tal vez se me va por ahí, pero siempre todos son bienvenidos, cada uno de los participantes que nos siguen. Bien, vamos con la información que es de nuestro interés y vamos a ir al libro de especificaciones. Ya lo tengo por aquí abierto. A ver, vamos a la portada del libro, el libro de especificaciones. A ver, vamos a reducir un poquito la pantalla para que se aprecie la portada completa. Y ahí tenemos la portada del libro de especificaciones. ¿Qué cosa es el libro de especificaciones? Bueno, este es un documento emitido por la Sociedad Americana de Soldadura. Este es el logotipo de la American Welding Society, Sociedad Americana de Soldadura. Y esta organización internacional ha emitido este documento con fines de que el que estudia este documento esté capacitado para adquirir la certificación CWI por medio del examen práctico. Bueno, es uno de los exámenes, son tres exámenes en realidad: el examen parte A, el examen parte B y el examen parte C. El examen parte A es el examen de fundamentos. El examen parte B es el examen práctico, basado precisamente en este libro. El examen parte C es el examen a código abierto, así se llama, que dependiendo ya del alumno, el postulante a la certificación inspector de soldadura CWI, dependiendo de con qué código él quiere dar su examen, el postulante, el aplicante, elegirá si quiere dar su examen a la parte C con el código, por ejemplo, API 1104, el código AWS de 1.1, código ASME, etc., ¿no? Entonces, esa es la parte C. Pero el examen parte B está basada en este código, ¿ok? Vamos a ver, vamos a abrir las páginas de este código. Es un documento que está disponible en realidad. Uno puede entrar a la página oficial de AWS y descargar el documento, el libro de especificaciones, y tenerlo a la mano, disponible, es gratuito, no tiene costo. Igual se lo podemos compartir en los respectivos grupos de WhatsApp. Veamos ese prefacio, ¿sí? Para tener una noción general, un panorama general de este código de especificaciones. Esta parte B del libro de especificaciones está diseñado para que se use como libro de referencia al tomar el examen práctico que forma parte de los exámenes para la certificación CW. Este examen práctico simula una inspección real en la práctica y la revisión de los documentos que debe hacer el inspector de soldadura certificado CW. Se espera que evalúe la aceptabilidad de las probetas para ensayo y de los documentos en cuanto al procedimiento y a las calificaciones de soldador y la soldadura de producción usando las herramientas estándar de medición, inspección visual y los documentos que se encuentran en el libro de anexos. La aceptabilidad depende de la información que contiene este libro de especificaciones. En este examen práctico se evaluará la capacidad para llevar a cabo estas funciones. Aunque el formato de este libro de especificaciones está diseñado para que parezca un libro de código real, no es un código real, ni debería utilizarse como uno. Bien, entonces, estas primeras líneas de este prefacio nos dan una idea de para qué fue diseñado este libro BOS. Y creo que está bastante claro, ¿sí? Está bastante claro que este no es un código real, no es un código para usarlo
en la práctica real de soldadura, ¿sí? Es un código ficticio, lo dice claramente acá, ¿no? Es un código ficticio que se ha diseñado con fines de eh, dar el examen de certificación parte B. Ahora, el examen de certificación parte B, aparte de este libro BOS, también va a requerir que el alumno maneje otros documentos, otro texto, como es el libro de anexos, que se menciona por aquí también, ¿no? Ese libro de anexos contiene una serie de documentos como WPS, PQRs, WQTRs, ¿sí? Y algunas gráficas de tratamientos térmicos, por ejemplo, algunas imágenes de ensayos destructivos, etc. Entonces, luego haremos una clínica de este libro de anexos, ¿ok? Pero por ahora nos concentramos en este libro de especificaciones. Pero en el examen práctico parte B, el alumno recibe esos dos libros. El libro de especificaciones, este libro, BOS, y el libro de anexos, ¿ok? Bien, aparte también va a recibir los instrumentos de inspección visual, por supuesto, el kit de inspección visual con todas las galgas, instrumentos que se usan en la evaluación. También va a recibir el alumno en su examen un juego de réplicas de plástico, que son réplicas de soldadura, juntas tubulares, juntas en T, juntas en placa, probetas de doblez, etc. Veamos. Revise la organización de esta parte B del libro de especificaciones. Hay cláusulas específicas que se relacionan con los criterios de mano de obra e inspección visual para tres aplicaciones: estructuras, tuberías y tuberías a presión. ¿Bien? Entonces, estas son las tres estructuras y según estas tres aplicaciones se van a desarrollar los primeros cuatro capítulos, ¿ok? Capítulo 1, que es el capítulo de generalidades, capítulo 2, 3 y 4 son específicamente estructuras, tuberías y tuberías a presión respectivamente. Están los anexos, tablas, figuras, etc. Esta es la tabla de contenido. La muestro rápidamente. La tabla de contenidos. A ver, capítulo 1, aquí lo tenemos, son requisitos generales. Capítulo 1, requisitos generales. Capítulo 2 son requisitos de mano de obra, requisitos de mano de obra y criterios de aceptación para inspección visual, aplicación, acero estructural. ¿Sí? Dijimos que son tres aplicaciones. Acero estructural, capítulo 2, tuberías, capítulo 3, y tuberías a presión, capítulo 5. Bien. Luego tenemos el capítulo 4 de la tuberías de presión, ¿no? Capítulo 5, requisitos para la calificación de procedimientos. Requisito para la calificación de procedimiento. Capítulo importante también dentro del estudio de este libro BOS. Capítulo 6, requisitos para la calificación de desempeño. Entonces, son solamente 6 bloques más los anexos y figuras. Entonces, es una estructura bastante sencilla, bastante amigable para su estudio, pero sí hay que tener bastante, eh, hay que detenerse en algunos párrafos para lograr un entendimiento cabal, una buena comprensión. Entonces, vamos a repasar algunos aspectos generales para conocer la estructura de este libro BOS, ¿sí? Para cuando usted requiera ya capacitarse, estudiar, dedicarse al estudio para adquirir la certificación CWI, ya tenga una noción de cómo empezar su estudio, ¿sí? De este libro de especificaciones. Entonces, estos son los requisitos generales. Por aquí se menciona lo siguiente: la especificación corresponde al examen de inspector CWI de la Sociedad Americana de Soldadura y no deberá usarse para ningún otro fin. El examen práctico CWI se basa en el uso de reproducciones de plástico, eso ya lo hemos mencionado, de las réplicas de plástico que van a usar el día del examen. Las aplicaciones, acero estructura, tuberías a presión. Son todavía aspectos generales. Debido a que este libro de especificaciones se debe usar para las tres aplicaciones, los términos y las definiciones no se limitan a la norma A3.0. Es decir, el libro BOS se basa, ¿sí?, en A3.0, pero no se limita a esa norma. Es decir,
Vamos a encontrar también seguramente algunos términos que son propios de este libro BOS. Los términos deberá, debería y puede, ¿a qué están referidos? Cuando implica eh, obligación o obligatoriedad. El caso del término deberá, debería, que implica una práctica no obligatoria que se considera útil. Y el término puede se refiere a una selección de prácticas o procedimientos opcionales que se pueden usar como una alternativa o complemento a los requisitos de la especificación. Luego tenemos aquí los eh, criterios de mano de obra, criterios de aceptación para inspección visual. La inspección visual de grietas en las soldaduras y en el metal base y otras discontinuidades debe hacerse con ayuda de una linterna, lupa, espejo, según sea necesario, útil. El tamaño, longitud y ubicación de las soldaduras debe cumplir con los requisitos que se establezcan en esta especificación. Se debe verificar las separaciones de las juntas, el montaje y las técnicas de soldadura. Se usar herramientas de medición, medidores adecuados cuando sea necesario. ¿Sí? Todavía, por lo pronto, aspectos generales. Luego se va a dar un bloque de tolerancias, dimensiones, tolerancias dimensionales. Y ya en el capítulo 2 se va a abordar de manera ya más detallada los requisitos de mano de obra, criterio de aceptación mediante inspección visual, con la primera de las tres aplicaciones, que dijimos que son tres: acero estructural, tuberías y tuberías a presión. La primera, acero estructural, por aquí inicia, ¿no? Empezando con discontinuidades inducidas por la laminación. Y se van a dar tres hasta cuatro criterios de aceptación de lo que se acepta y no se acepta. Por ejemplo, veamos un par de ellas, ¿no? No es necesario reparar discontinuidades con una longitud igual o menor a 25 milímetros y tampoco es necesario explorar su profundidad. Está hablando de qué se acepta y qué no se acepta, o en todo caso, qué acción se debe tomar si se detecta alguna de estas discontinuidades conocidas como discontinuidad inducida por la laminación. Entonces, esto hablando de las que son iguales o menores a 25 milímetros, dice, no es necesario reparar, dice, y tampoco es necesario explorar su profundidad. Siguiente, no es necesario reparar las discontinuidades de más de 25 milímetros de longitud, con una profundidad máxima de 3 milímetros, pero se debe explorar su profundidad. Entonces, esa es otra acción a tomar, debido a que esta discontinuidad inducida por laminación tiene otras características, es mayor a 25 milímetros, pero tampoco es más de 3 milímetros. Y viene otra que es mayor a 25 de longitud, es mayor a 3, pero que no mide más de 6. Entonces, ¿qué acción se debe tomar? Dice, deberá retirarse completamente y repararse mediante soldadura. Bien, es la acción a tomar. Según este código, no olvidar que es un código que simula a lo que sería es una fabricación real. ¿Sí? Luego vienen requisitos de rugosidad. Esto se lo estudia, esos criterios de aceptación están en función de el documento AWS 4.177, ¿sí? Que tiene que ver con los bordes que tienen una superficie rugosa, cuándo se aceptan, cuándo no se aceptan, y continúa. Luego viene golpes de arco. El metal base no deberá tener golpes de arco. Según aplicación de acero estructural, para esta primera aplicación, capítulo 2, no se aceptan golpes de arco. ¿Sí? Limpieza de soldaduras terminadas, inicio y terminación de la soldadura de filete, cómo deben ser los inicios y las terminaciones de soldadura de filete, es que hay que terminarlos al llegar a una esquina, o hay que continuarlos, o hay que dejar una distancia antes de llegar a la esquina. Eso ya se ve con más detalle en el mismo párrafo. Reparaciones, criterio de aceptación mediante inspección visual. Bueno, por aquí se estudian también la tabla 2, tabla 3, que son perfiles de soldadura. Y ahí también se verifica, por ejemplo, si estamos en el máximo refuerzo permitido por el código. Continúa longitud y espaciamiento de la soldadura, tamaño de la soldadura de filete,
tabla 1. Esta tabla 1 ya es la tabla que tiene que ver específicamente con los criterios de aceptación mediante inspección visual de la primera de las tres aplicaciones, acero estructural. Provisión de grietas, opción de soldadura, la sección transversal del cráter, los perfiles de soldadura que se estudian con las tablas 2 y tabla 3. ¿En qué momento se inicia la inspección? Las soldaduras de menor tamaño, esto está referido a qué tanto se permite la disminución de una soldadura de filete, por ejemplo, ¿no? Si es que tenemos una soldadura de filete que tiene, por ejemplo, o que debe tener, que se ha especificado su tamaño nominal de 12 milímetros. Entonces nos ubicamos en esta tabla. Si es mayor o igual a 8, nos ubicamos en esta última fila, ¿sí? Entonces 12 milímetros es el L, el tamaño nominal especificado de soldadura de filete. Entonces el 12 se ubica acá, mayor o igual a 8. Entonces yo hago mi inspección. En el primer tramo encuentro que la soldadura de filete tiene exactamente 12, según lo especificado. En un segundo tramo tiene tal vez 12.5, 12.3. Bueno, esta tabla no dice nada respecto a que si encuentras soldaduras de mayor tamaño, no te dice nada, ¿sí? Pero sí te dice respecto a la disminución admisible, designado como U acá, ¿no? Entonces, dice que la disminución admisible debe ser menor o igual a 3, ¿ok? Entonces, para este ejemplo que estoy dando, tamaño nominal especificado es 12. Seguimos inspeccionando, evaluando la junta, y vemos que en un tramo la soldadura tiene 11 milímetros, ¿sí? Pregunta, ¿se aceptará o se rechaza esa soldadura? Bueno, según esta tabla, dice que podemos tener una disminución admisible hasta 3 milímetros, ¿sí? 11 se acepta, 12 es lo especificado, 10 milímetros también se acepta, hasta 9 milímetros se puede aceptar, según esa tabla. Pero si tenemos 8.8, 8.9 milímetros, ya estamos por debajo, ¿sí? Si hacemos la resta, 12 menos 3, 9. 9 es lo máximo que podemos encontrar y aceptar. Bien, si tenemos menos de 9, ya no. Socavación para diferentes casos, ¿no? Hay hasta 3 casos. Esta tabla está organizada según estas columnas: conexiones no tubulares cargadas estáticamente, conexiones no tubulares cargadas cíclicamente y conexiones tubulares con todas las cargas, es decir, cargas cíclicas, cargas estáticas para tubulares. Entonces, según donde esté aplicada la X, aplicará solamente para ese tipo de conexiones. Como es la socavación, por ejemplo, solamente para la primera columna. Conexiones no tubulares cargadas estáticamente. Bien, la socavación. Y continúa, ¿no? Con porosidad, con diferentes casos también, ¿no? Dependiendo del tipo de conexión. Bien, nos tomaría mucho más tiempo revisar cada uno de estos criterios de aceptación, ¿no? Pero en un curso que dictamos nosotros, lo damos ya de manera integral, el desarrollo de cada una de estas tablas, figuras y todos los bloques que ahora estamos revisando, dando un alcance, ¿no? Un panorama general. Tabla 2 y tabla 3 tienen que ver con los perfiles de soldadura. Tabla 3 se llama lo que son los perfiles de soldadura, las cédulas, los cédulas de los perfiles de soldadura. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿no? Según el tipo de espesor de la placa más gruesa unida, se le asigna un refuerzo máximo. Y estas que son soldaduras de filete, según el W, que es el ancho de la cara de la soldadura de filete, se le asigna un C máximo. ¿Qué cosa es C? Es la convexidad admisible. Por aquí está en la figura, ¿no? Ese sería el refuerzo máximo. Este es un perfil deseable, un perfil aceptable, un perfil inaceptable. ¿Cuándo es inaceptable? Cuando el R que evaluamos es mayor al R máximo, al R que está aquí en la tabla, ¿no? A estos valores. En esta tabla que dice cédula A, ¿no? Según el espesor de la placa más gruesa unida, si es menor o igual a 25, por ejemplo, si para una junta a tope de ranura, ¿no? Asumamos que esa junta tiene 20 milímetros. Estamos aquí, en el T menor o igual a 25. Su refuerzo máximo es 2. Si encontramos que tiene 2.5, se rechaza ese soldado. Pero si la junta tiene un espesor de pulgada y media, que son aproximadamente 38 milímetros, nos ubicamos entre 25 y 50. El refuerzo máximo será 3 milímetros, y así. Y algo similar para lo que es soldadura de filete, pero en este caso hablamos de convexidad admisible, el C. El C adquiere un valor máximo, 2, 3, 5 milímetros. ¿De qué depende? Ya no depende del espesor, depende del ancho de la cara, del W.
Si el W es menor o igual a 8, el C máximo es 2. Si el W es entre 8 y 25, el C es 3. Si el W, el ancho de cara es 25, mayor a 25, el C máximo es 5. Veamos en imagen cuál es ese W. Es este valor, ¿no? El ancho de la cara. Pues dependiendo del ancho de la cara, se le asigna un C admisible, el C, que es la convexidad admisible. Todo está en las tablas, toda la información está en las tablas. Y ahí están. Este documento está en inglés y en español, entonces está disponible en ambos idiomas. Luego tenemos la sección 3, requisitos de mano de obra, criterio de aceptación para inspección visual, aplicación de tuberías. Dijimos que son 3 aplicaciones: acero estructural, tubería y tubería de presión. Esta es la sección 3, la segunda aplicación, tuberías. Igual o similar a como hemos visto, van a haber requisitos de mano de obra, van a haber criterio de aceptación para inspección visual. Y por aquí se van detallando todos los requisitos de mano de obra, ¿sí? Veamos algunos de ellos, por ejemplo. Los cordones adyacentes no pueden comenzar ni terminar en el mismo lugar. Ese es uno de los requisitos de mano de obra. El ancho de la cara de la soldadura terminada no deberá exceder en más de 3 milímetros el ancho de la ranura original. ¿Sí? Son los criterios de aceptación de tuberías del libro BOS. No se aceptará arc burns, que son los quemones o quemaduras por arco, sobre la superficie del metal padre, metal base. Reparaciones de grietas, autorizaciones por la compañía, cuando se debe requerir una autorización de la compañía, cuando es un caso de hacer una reparación o eliminación de defectos. Cuando se requiere soldadura, cuando se requiere otro proceso como por ejemplo esmerilado, ¿sí? U otro proceso que no implique aplicación de calor. Habrá algunos casos donde se requiere la autorización de la compañía, otros no. Habrá algunos casos que se requiera un procedimiento calificado, en otros casos no. Todo eso lo abordamos también en nuestro curso preparatorio para la certificación CW. Y luego vienen los criterios de citación mediante inspección visual. Y aquí se van a desarrollar una serie de criterios de aceptación, ¿sí? Con su terminología propia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la penetración inadecuada. Debido a las iniciales en inglés, adquieren la designación IP, ¿sí? Cuando decimos IP, nos referimos a la penetración inadecuada, pero es una penetración inadecuada without, es la palabra sin alto bajo, sin high low, ¿ok? Entonces aquí vemos esta gráfica que nos muestra esta penetración inadecuada sin high low, es decir, estos bordes están expuestos, los bordes que están en la zona de la raíz, ¿ok? Entonces quedan expuestos los bordes, no se logró penetrar completamente todo el espesor de la junta, pero no hay ningún alto bajo, no hay ningún high low. Y luego tenemos, esta es la versión en español, y los criterios de aceptación. Dice, vayamos desde un poquito más atrás, dice, la IP, o sea, la penetración inadecuada sin alto bajo, se deberá considerar un defecto si se presenta alguna de las condiciones siguientes. ¿Cuándo se considera un defecto? Esa IP. Cuando la longitud de una indicación individual IP es mayor a 25 milímetros. Primer criterio de aceptación. La longitud total de las indicaciones IP en cualquier tramo de soldadura de una longitud de 300 milímetros supera los 25 milímetros. ¿Ok? En este caso, nos habla de longitudes totales. Es decir, hay que hacer una sumatoria de todas las IP que encontremos por tramos, ¿no? En tramos de 300 milímetros cada tramo. En un tramo de 300, si sumamos diferentes IP, por ejemplo, una que tenga 12, otra tiene 5, otra tiene 10, ¿ok? 12 más 5 más 10, ¿cuánto tenemos? 12 más 10 son 22, más 5, 27. Ya superamos los 25 milímetros, ¿ok? Entonces, decimos que se rechaza esa soldadura. Siguiente, la longitud total de las indicaciones IP supera el 8% de la longitud de soldadura en cualquier soldadura de menos de 300 milímetros de longitud. Aquí tenemos un tercer criterio de aceptación donde
tenemos que sumar también las indicaciones IP, pero en tramos que son menores a 300 milímetros, ¿ok? Pero también hay que cotejarlo con el 8% de la longitud de la soldadura y compararlo, ¿sí? De tal forma que, a ver, tenemos longitud total de la señalización supera el 8% de la longitud de la soldadura. Ah, ya. No, aquí solamente es un tema de eh, medir las longitudes y esa sumatoria de las longitudes totales de las IP no debe superar el 8%. Si supera, estamos fuera, ¿ok? Si supera el 8% de la longitud. Por ejemplo, tenemos una longitud de 200 milímetros. 200 por 0,08 nos da 16 milímetros, ¿ok? Ahora, el máximo valor de las IP no debe exceder de 16, ya no de 25. 25 era un tramo de 300. Ahora nos guiamos por el 8% de la longitud. El 8% de 200, para el ejemplo que estoy dando, da 16. Entonces, 16 es lo máximo que yo debo tener como sumatoria de las IP. Si tengo 17, 18, 20 milímetros, ya se rechaza esa soldadura. ¿Sí? Y así tenemos para cada una de las discontinuidades. Luego viene una que se llama penetración inadecuada debido al alto bajo, IPD. Ahora sí, se ha dado una condición de penetración inadecuada donde el espesor de la junta no llegó a atravesar, bueno, donde la soldadura no llegó a atravesar todo el espesor de la junta, pero debido básicamente al desalineamiento, al high-low. Por eso se dice penetración inadecuada debido al alto-bajo, IPD. Entonces, si encontramos este término IPD, ya sabemos que es penetración inadecuada debido al alto-bajo. Y también tiene sus propios criterios de aceptación. La longitud de una indicación individual IPD es mayor a 50. Hacemos la evaluación, medimos, encontramos 53 milímetros, se rechaza. Pero digamos que hicimos la evaluación. Hemos encontrado dos IPD. Una tenía 25, otra tenía 20, ¿ok? Ninguna de las dos excede los 50, ¿ok? Ninguna de las dos. Una tiene 25, otra tiene 20, ¿ok? La longitud total, número 2, de las indicaciones de IPD en cualquier tramo de soldadura de una longitud de 300 supera los 75. ¿Sí? Para el mismo ejemplo que he dado. Teníamos una 25, una de 20. La sumatoria me da 45. Es menor a 75. Entonces, se acepta. ¿Sí? Si hubiese una tercera que tiene, la primera tenía 25, otra tiene 20, y hay otra que tiene 30. ¿Ok? Tenemos 25 más 20 más 30. ¿Cuántos tenemos ahí? 25 más 20 es 45 más 30, 75. ¿Se aceptará o se rechazará? Se acepta todavía. ¿Por qué? Porque dice que se rechaza cuando supera, ¿sí? No perder de vista estos términos importantes, ¿no? Cuando supera los 75, se rechaza. Pero como hemos sumado y hemos obtenido 75 exactamente, todavía se acepta, ¿sí? Listo. Luego vienen otras, posición incompleta, también con sus propios criterios de aceptación para posición incompleta. Tenemos otras más, como los burn through, las perforaciones por quemado. Continúa todavía la porosidad. Para cada discontinuidad existen los propios criterios de aceptación. Y bueno, para el examen de certificación, en lo posible hay que ya tener en mente, memorizado en la medida que sea posible, cada uno de estos criterios de aceptación. Grietas, si es que se rechaza, claramente dice, las grietas deberán considerarse un defecto. Se rechaza independiente de su longitud. Socavación externa, socavación interna, también tenemos una tabla, que es la tabla 4, para socavación interna o externa, dependiendo de la profundidad, ¿no? Y aquí nos muestra en la segunda columna cuándo se acepta, cuándo no se acepta, o hasta qué medida se acepta. Y un último criterio que son las acumulaciones de imperfecciones. Y luego viene ya la tercera aplicación, que es la aplicación de tuberías a presión. Y también vamos a tener aquí un desarrollo de requisitos de mano de obra y también de criterio de aceptación. Bien.
golpes de arco, salpicaduras, si se acepta o no se acepta. Todo está detallado en esa sección. Soldadura de reparación, cómo es el tratamiento referido a la eliminación de defectos, las soldaduras de reparación. Y aquí vienen los criterios de aceptación. Dice, cualquiera de las siguientes indicaciones no es aceptable. 1. Grietas. 2. Socavación con más de 0,8 milímetros de profundidad. 3. Refuerzo de soldadura mayor de lo especificado en la tabla 5. Ahí está la tabla 5. También tenemos, dependiendo del espesor, pero en este caso, como es tubería a presión, entra a tallar eh, un factor que es el diseño, la temperatura de diseño. ¿Sí? Según la temperatura, se le asigna un máximo refuerzo. Un ejemplo, si el espesor del metal base es 8 milímetros, nos ubicamos acá, entre 5 y 13, 8 milímetros. Si la temperatura fuera, por ejemplo, 350 grados centígrados, ¿ok? Para un espesor de, dijimos, 8 milímetros, ¿no? Acá. 8 milímetros de espesor, 350 grados centígrados de temperatura de diseño. Lo ubicamos acá, en 375 y 400 grados centígrados. Y le asignamos este valor de 4. 4 milímetros es lo máximo, el máximo refuerzo. Pero miren cómo cambia si es que la temperatura fuera, por ejemplo, 450 grados centígrados. Ya no es 4, sino es 2 solamente. Ha disminuido el refuerzo máximo. Hay que tener cuidado del valor de la temperatura de diseño. ¿Qué más no se acepta? Falta de fusión, penetración incompleta, cualquier otra indicación lineal con una longitud mayor a 5 milímetros. Todo esto es los criterios de aceptación para tuberías a presión. Bien, y luego viene una parte que es muy, muy esencial y que es materia de una buena cantidad de preguntas en el examen de certificación CWI, ¿sí? Que es en la sección 5, que es la calificación de procedimientos, y la sección 6, que es la última sección, que es la calificación de soldadores. Estas dos últimas secciones tienen un buen porcentaje de preguntas en el examen de certificación CWI. Bien, entonces, rápidamente les doy un panorama general porque ya no hay mucho tiempo tampoco. Hemos visto básicamente las secciones 2, 3 y 4, que son las tres aplicaciones principales de estructuras, tuberías y tuberías de presión. Pero demos un panorama general de lo que contiene el capítulo 5, calificación de procedimiento. Vamos a encontrar en este capítulo 5 la tabla 6, ¿ok? Que es la matriz de datos del WPS, ¿ok? Es decir, todo lo que debe contener un WPS según este código DOS. Los datos como diseño de la junta, metal base, metales de aporte. Metales de aporte entra, por ejemplo, los números F, los números A. Esos son números que se le asignan según la especificación, según la composición química. Eso está en los anexos. ¿Qué más? Fundente, metal de aporte, complementario, tipo de inserto consumible para algunas aplicaciones, ¿no? En el metal base tenemos, por ejemplo, las variables como números M y número de grupo. Estos números M y número de grupo los encontramos en el anexo 3. Anexo 3 encontramos estos números M. Es una forma que se han clasificado los metales base. Los rangos de espesor calificado, el diámetro para tubulares, el caso de recubrimientos, su descripción es que existieron. ¿Qué más se debe consignar en la WPS? La posición, por supuesto, el avance para soldadura vertical. ¿Qué más? Continúa la tabla, precalentamiento entre pasadas, tratamiento térmico, gas de protección. Son los datos obligatorios que debe tener la WPS. Algunas variables que tienen que ver con características eléctricas, gas de protección y algunas otras variables. Y luego viene un bloque importante que dice variables de calificación del procedimiento. Y aquí sí también hay que darle el debido interés, es decir, hay que hacer un estudio minucioso de esas variables de calificación del procedimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que cambiemos una de estas variables, se va a exigir la recalificación del procedimiento. Y lo dice claramente. Cualquier cambio en una WPS más allá de lo permitido en esta sección deberá exigir la recalificación del procedimiento y la preparación de una WPS nueva o revisada. Claramente,
debemos saber que si hacemos un cambio en las variables esenciales, o como le llaman acá, las variables de calificación del procedimiento, no se le llama en realidad variable esencial, ¿no? Pero es lo que nosotros conocemos en la soldadura de producción real como variables esenciales. Aquí le llaman variables de calificación del procedimiento. Y bueno, por aquí ya se da toda la información de esas variables de calificación que tienen que ver básicamente con la siguiente tabla. Esta tabla 7 nos muestra los rangos de espesores calificados. Por ejemplo, si se hizo una calificación en 12 milímetros, nos ubicamos acá, entre 10 y 19. Entonces, el rango calificado, es decir, ¿qué espesor puedo soldar yo con esa WPS? Si yo soldé mi prueba de calificación en 12 milímetros, ¿podré soldar 25 milímetros? ¿Podré soldar 1,5 pulgadas, 2 pulgadas? Esta tabla te da la respuesta. Dice que puedes soldar espesores entre 5 y 2T como máximo. Si la calificación se hizo en 12 milímetros, entonces tienes un rango calificado desde 5 hasta 2T. Es decir, 2 por 12, 24. 24 milímetros es lo máximo que puedes soldar con esa WPS. Si quieres soldar 25 milímetros o 30 milímetros, ya no puedes, tendrías que recalificar el procedimiento. Bien, entonces, esta es la tabla 7 en español. Y la tabla 8 nos muestra precisamente, esto es en inglés, vamos a la siguiente página en español. Y con esto terminamos. Miren, la tabla 8 indica la variable de calificación del procedimiento que se registran en el PQR. Para cada proceso es un cambio, un cambio en una variable de calificación del procedimiento más allá de los límites mostrados en la tabla 8 exige una WPS nueva o revisada y un nuevo PQR. ¿Sí? Entonces, si cambiamos alguna de esas variables según lo que está ya establecido en la tabla 8, entonces si cambiamos, tenemos que recalificar el procedimiento o hacer una nueva WPS o revisar. Y aquí están todos los cambios que se pueden dar y si es que se dieran, hay que recalificar. Si se hace un cambio de una soldadura de filete a una soldadura ranura, donde está marcado con Q, es variable de calificación, por lo tanto se requiere una recalificación. Un cambio en el número M, el respaldo, que, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Los números M van desde el número M1, M3, M4, M5, etcétera, hasta el número M11, ¿ok? En el anexo 3. Si se usó un respaldo, un backing, con un número M3, ¿sí? Y lo cambiamos por otro material que tiene un número M5, por ejemplo. Ese cambio, como está marcado con Q para todos los procesos, quiere decir que si hacemos el cambio, tenemos que recalificar con ese nuevo número M, ¿ok? Y bueno, por aquí los cambios posibles de los números M, de los metales base. Estos números M, como dije, lo encontramos en el anexo 3 de este código, 3A y 3B. Los diferentes cambios que se pueden dar, ¿no? También algo similar en metales de aporte. Ya no son números M, sino números F. Un cambio de un número F a cualquier otro número F o a cualquier metal de aporte no incluido en el apéndice 2 está con Q, por lo tanto es variable de calificación. Donde está la letra T, por si acaso, por aquí está la leyenda, T dice es una variable de calificación para todas las aplicaciones de tenacidad de la fractura. Cuando dice requerimiento, aplica esa variable, aplica esa, sí, esa variable de calificación. Continúa la tabla, no hay, hay mucha más información aquí sobre, por ejemplo, metales de aporte, temperatura de precalentamiento interpasadas, si se aumenta, si disminuye, ya la tabla lo dirá. Muy bien, señores. En el curso preparatorio para inspectores soldadores certificados CWI, hacemos el estudio de este libro de manera integral, ¿sí? Estudiamos de manera completa los 6 capítulos de este libro, incluido lo que hemos revisado el día de hoy, ¿ok? Entonces, ahora, en estos últimos 5 minutos, quiero compartir una información importante para todos los presentes, ¿sí? Y también con un beneficio para los que se están quedando a esta parte última de esta clínica, ¿bien? Vamos, por aquí tengo un material que les voy a compartir.
Bien, aquí tenemos la portada de nuestro curso de entrenamiento CW. Este curso es un curso preparatorio donde se estudian las partes A, parte B y parte C. Las partes A y C son virtuales, modalidad virtual, y la parte B es presencial, en la ciudad de Lima, Perú. ¿Listo? Inicio del curso, ya nos faltan muchos días, un par de semanas. Iniciamos el 30 de septiembre, iniciamos este curso de entrenamiento CW. Son 10 semanas de entrenamiento. Cada semana son 10 horas. Los sábados estudiamos 4 horas, el domingo 6 horas. Son 10 horas semanales. Bien, por 10 semanas son 100 horas. 100 horas efectivas, netas. 100 horas de 60 minutos. ¿Sí? Digo 60 minutos porque en algunas localidades se estila en el régimen educativo las horas educativas, ¿no? Que son de 45 minutos, 50 minutos en algunos lugares, ¿no? Pero estas son horas de 60 minutos. Más un aproximado de 20 horas de desarrollo de quizzes, cuestionarios, simulacros y revisión de algún material complementario que se les entrega también. ¿Listo? Entonces, se resumen, digamos, de la estructura del curso. Pero veamos en las siguientes páginas, esta es la descripción simplemente de lo que es un inspector de soldadura CWI. Pero aquí tengo yo el sílabo del curso que consta de las primeras 4 semanas, estudiamos la parte A. En la parte A, fundamentos, estudiamos el libro Welding Inspection Technology, que es un libro emitido también por la AWS. Basado en este libro Welding Inspection Technology, estudiamos los siguientes temas: práctica de seguridad en soldadura, inspección de soldadura y certificación, proceso de unión y corte de metales, documentos que rigen la inspección de soldadura y la calificación, geometría de las juntas, simbología, propiedad de los metales y ensayos destructivos, metalurgia de la soldadura, discontinuidades y metal base, inspección visual y otros métodos de ensayo no destructivo. Al finalizar esta parte, tomamos un simulacro de la parte A, un simulacro que consta de la misma cantidad de preguntas que vienen en el examen de certificación parte A. En la parte B estudiamos justamente el libro que hemos abordado el día de hoy, el libro de especificaciones, el BOS. Adicional a eso, también contamos con un libro de anexos. Este libro de anexos contiene una serie de WPS, PQRs, WQTRs, ¿sí? Y otra información adicional en este libro de anexos. Aquí estudiamos en la parte B también la evaluación de las puntas de soldadura, puntas tubulares, puntas en placa, en T, etc. Bien, usamos el kit de inspección visual, los instrumentos de inspección visual también para evaluar las juntas, esta réplica de plástico. También tomamos un simulacro de la parte B con 46 preguntas, ¿sí? Similar también a lo que viene en el examen de certificación CWI parte B. Y en la unidad 3, la parte C, que es la parte a código abierto, bajo el enfoque de API 1104, estudiamos 4 semanas más, dándole mayor peso a los temas que exige AWS para la certificación CWI, ¿no? Son los temas principales: términos, definiciones, especificaciones, el alcance, calificación de procedimientos, calificación de soldadores, diseño y preparación de juntas, inspección, criterio de aceptación. Sí, y en la última semana por ahí algunos aspectos generales sobre el anexo B. Y también tomamos un simulacro de la parte C respectiva del código API 11.0. Bien, tenemos la carga horaria: sábados de 6 a 10 pm, domingo de 4 pm a 10 pm. Ahí están el total de horas estudiadas: 100 horas, más los exámenes, quizzes, simulacros, etcétera. Un total de 120 horas. Eh, y por aquí la información relativa para los que estén interesados. El precio normal del curso es $830. El precio normal, digo, el precio regular, ¿sí? Lo que cuesta realmente, y creo que estamos en realidad dentro del promedio, ¿sí? De las instituciones, porque hay incluso instituciones que dictan este mismo curso por más de $1.000, ¿sí? Y ustedes seguramente
que ha buscado información de este curso preparatorio debe conocer que esta preparación para la certificación CWI en muchos países y organizaciones no baja de los $1000, ¿sí? Y nosotros entregamos incluso una cantidad de horas mayores que, creo yo, que cualquier otra organización que actualmente dicta un curso preparatorio para CWI, ¿sí? Entonces, tenemos muy buen material para compartirles, material propio también. Contamos también con las réplicas de plástico y, por supuesto, el kit de inspección visual para la parte práctica. Para los alumnos que están en el extranjero, si es que les es posible venir a la ciudad de Lima, Perú, pueden hacerlo. Eh, Pueden recibir esta parte B. Si no les es posible, pueden igual recibir la parte B de manera virtual, no hay ningún problema. El curso está diseñado para ejecutar la parte práctica B de manera presencial con los que están presentes, los que acuden, pero los que están recibiendo vía Zoom también están siguiendo cada uno de los ejercicios, cada uno de los temas que se están tratando y cada una de las visualizaciones y evaluaciones de las juntas de soldadura. Muy bien, señores. Entonces, estos son los medios de pago. Ya. El precio normal, dijimos, es $830. Sin embargo, siempre hacemos un descuento considerable del 40% de descuento hasta una fecha límite, ¿sí? Entonces, el descuento es del 40%. Con el descuento aplicado, el curso le costaría $498. Bien, es un precio bastante accesible, dado las características y todo el material que se les va a entregar y también eh, el banco de preguntas que no les mencioné, que van a recibir un banco de preguntas también para la parte B, ¿sí? Y toda la información que esté en nuestra mano se la va a entregar. ¿Listo? Ahí está el link de inscripción, nuestros números de contacto también, los medios de pago, puede ser por PayPal, por Western Union, para los que están fuera, y los que están dentro, tenemos una cuenta BBVA Continental en dólares. Y bueno, al final voy a dejar el número de contacto, ¿sí? Este es un webinar que hemos abordado el tema del libro de especificaciones, parte B, ¿sí? Es un webinar con características, o mejor dicho, es un webinar expositivo, ¿sí? Dado el tiempo corto que tenemos, pero cuando ya estudiamos en el curso preparatorio este libro de especificaciones BOS, o cualquiera de las partes que estudiamos, por supuesto, ya el curso integralmente es con micro abierto, con chat abierto, y todas las preguntas que puedan hacer las hacen. Y también en el transcurso de la semana seguimos abordando los temas y algunas consultas técnicas. Bien, señores, les voy a dejar con un video promocional, ¿ok? Con eso me despido. Les saluda el ingeniero Eduardo Solar Cabrera. Cualquier consulta, yo sé que tienen algunas preguntas, háganla por favor al número de contacto que va a aparecer al final de este video, ¿sí? O me escriben al grupo WhatsApp, ustedes ya están añadidos al grupo WhatsApp, o si alguien no está añadido, por favor me escribe al número que va a aparecer al final y les añadimos al grupo WhatsApp con muchos beneficios para cada uno de ustedes. Listo, señores. Nuevamente me despido. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Saludos cordiales.